Bueno, gracias Pame. La verdad que agradezco primero que nada a las LES y los voluntarios que estuvieron acompañando durante toda la jornada. Realmente no hubiera sido posible sin todo este esfuerzo que realmente lleva no solamente la coordinación, sino la organización, la apertura, el cierre, a ayudarnos en cada momento de cada mesa, y realmente fue un trabajo excelente. O sea que durante estos 2 días han demostrado nuevamente bueno, cada año se superan. También, por supuesto, a las y los expositores, a los moderadores y las moderadoras que estuvieron en cada mesa acompañando justamente para que eso pudiera salir bien. Y creo que en principio, por supuesto, a quienes tratamos de organizar, pero más que nada a quienes participaron, ¿no? O sea, que también nos acompañan y hacen a la comunidad de relación del trabajo, que de alguna forma nos pone de este lado. Yo le quería dar primero la palabra a Ana, sobre todo porque estas jornadas se hacen en el marco de los 200 años de la UBA, justamente. O sea, creo que es un poco un punto de referencia, pero también ayer, el primer día de las jornadas, era aniversario nuevamente de la gratuidad universitaria. O sea, lo cual es algo importante, es un hito que también nos permitió, por lo menos en mi caso, acceder a la universidad y a una universidad que nos ha acompañado en la formación y de calidad. Y la verdad, o sea, que estar en este momento y en esta comunidad hace que también, o sea, nos tenga que importar cuál es el futuro no solamente de la universidad, de la facultad, de la carrera, sino también, o sea, de la sociedad. Pero en este marco, por eso quería primero darle la palabra a Ana y que nos cuente un poco su mirada. No los voy a cansar mucho porque sé que estamos llegando al finalmente, pero sí quería un poco retomar esta idea, que fue una idea claramente de Mariano Battistotti, de hacer algo en homenaje a los 200 años de la UBA. Y entonces se pensó este congreso como en ese marco, digamos. Entonces, un poco recordar qué significa esta institución, digamos, pertenecer a una institución como es la Universidad de Buenos Aires, sus 200 años, fundada el 12 de agosto de 1821, es una universidad que fue fundada, que no es de la colonia, sino ya es fundada en los primeros momentos de independencia. No es una universidad como otras que estuvieron bajo, a pesar de que el primer rector era clérigo, no fue manejada por el clero, no fue una universidad laica desde el principio, ¿no? Y esto era toda una novedad para la época, porque las otras estaban en general manejadas por el clero, con lo que significa como enseñanza, digamos, no solo como enseñanza religiosa, sino como encuadre filosófico general. Entonces, digamos, y es una universidad que acompañó desde el principio toda la dinámica política del país, a veces, digamos, y en momentos en donde el ser estudiante ahora no tiene ese carácter tan fuerte en los últimos años, pero fíjense, si no, los episodios de Chile del año pasado y todo demás, ser estudiante era ser un ser contestatario, un ser que de alguna manera se rebelaba contra ciertas formas del sistema, ciertas instituciones, quería la renovación, quería la innovación, quería cambios, ¿no? Entonces, y lo hacía a través de luchas, ¿no? Digamos, no lo hacía solo pidiéndolo, sino que, entonces fue como, también hay que reivindicar esta característica institucional que tiene esta universidad, que por supuesto no la tienen todas, y no la tienen las universidades privadas, ¿no? Digamos, que albergan también a jóvenes, pero los jóvenes en ese sentido no son jóvenes que se sienten parte de un proyecto nacional, se sienten como, bueno, como parte de un proyecto individual que van. Entonces yo creo que eso también nos tiene que dar una conciencia de lo que fue. Nosotros, bueno, además estamos en sociales, que en eso es particularmente,
digamos, contestataria en algunas cosas, lo cual, digamos, también significa estar preparado para el cambio, ¿no? Porque significa que como sector social, los estudiantes, las estudiantas y también las y los docentes tienen que estar acompañando estas innovaciones, ya no solo en términos académicos, sino viendo las innovaciones en este mundo tan complejo, ¿no? En este mundo que así como lo llamamos a este seminario, ¿no? Que estamos en momentos de transformaciones y en momentos de desigualdades y de inequidades muy grandes, entonces es imposible que no nos lo planteemos. La universidad tuvo varios hitos, digamos, porque nace de una determinada manera, digamos, por supuesto nace con este carácter laico, pero no, en este momento no es cogobernada, cuando nace no nace con un gobierno universitario, era un gobierno académico, digamos, de profesores, en fin, de grandes o no magistrados, pero por lo menos que se consideraban así. Llega lo que es la reforma de 1918, una primera reforma que se extiende a todas las universidades o a casi todas las universidades de América. Es un movimiento realmente revolucionario que hacen los jóvenes diciendo: queremos una universidad gobernada por los 3 claustros. Hay algunos que cuestionan esto y dicen que tendrían que entrar también los no docentes, etcétera, pero en ese momento participaron y hasta actualmente participan, por lo menos en la UBA, el claustro de profesores, el claustro de graduados y el claustro de estudiantes. Por eso tienen ustedes todos elecciones y ven, digamos, esto en esta forma de gobierno que tiene que ver con un consejo directivo, que tiene que ver con autoridades que toman las decisiones en base a lo que sanciona o de alguna manera vota un consejo directivo en que participan todas las voces con distinta proporcionalidad. Uno podría discutir después ciertos niveles de equilibrio y ciertas cosas, no es que todo es perfecto, pero es lo que históricamente se consiguió, y es lo que históricamente muchas veces fue, cada vez que hubo golpe militar, en muchas ocasiones fue interrumpida esta autonomía universitaria y este cogobierno, y fue intervenida la universidad. ¿Y por qué? Precisamente porque los estudiantes representaban esta situación que tiene que ver con la movilidad social, que tiene que ver con una serie de planteos que podían hacer, y entonces como eran un agente o un sujeto político que en ese momento era muy importante, y que lo es todavía, entonces normalmente era intervenida. Bueno, a mí me tocó vivir, como soy más vieja que ustedes, varias intervenciones, entonces, y esto significaba que quedaban profesores afuera de la universidad, los echaban, digamos, quedaban alumnos también afuera, o les suspendían y no entregaban los diplomas, en fin, una serie de cosas que pasaron en los distintos golpes que hubo en la Argentina. Pero esto hay que tenerlo como memoria, porque a veces no se tiene la idea de qué significa tener autonomía. Tener autonomía significa esto, tener un gobierno propio, no estar sometido a situaciones, hasta gobiernos que a veces se oponen respecto a la línea política nacional o no. Entonces eso crea cierto conflicto. La autonomía tiene su problema de gobernabilidad también. Y tiene esto que recordaba Mariano Battistotti cuando en 1949, el 22 de noviembre creo, o 23, no recuerdo bien, Perón sacó un decreto declarando la gratuidad universitaria, porque hasta ese momento era arancelada, y el hecho de declarar la gratuidad, o sea, que gratuidad significa que los estudiantes no pagan, no que sea gratis, porque sale del presupuesto nacional esto, pero en última instancia es bancado por los impuestos generales. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que
bueno, hay un mayor acceso, la cantidad de alumnos se multiplica, pero digamos exponencialmente, desde que la Universidad de Buenos Aires deja de ser arancelada. El hecho de que sea gratuita no significa que sea de mala calidad la educación. Ocupa, actualmente en el año 2021 está en el puesto 66 del ranking mundial de universidades. Eso es muy bueno, digamos, ¿no? Y es una de las primeras de Iberoamérica. Entonces todas esas cosas tienen que servirnos para tener conciencia de lo que tenemos, y cómo lo tenemos que cuidar, mejorar la calidad académica, mejorar las formas también de acceso, mejorar digamos, todo lo que requiere el estar en lo que significa en una universidad, en sus 13 facultades, en su cantidad de institutos que tienen. Piensen que el 30% de la investigación del país se hace a nivel de la UBA y a nivel de los institutos de la UBA. En fin, yo les doy este pantallazo con un poquito de números simplemente para que tomemos conciencia, porque a veces vivimos el cotidiano sin pensar mucho estas cosas, ¿no? Así como a veces uno no piensa cosas muy elementales de qué significa una familia, ¿no? Bueno, ¿qué significa estar en esta comunidad universitaria y movernos en esta comunidad universitaria? Y tener, digamos, los derechos y los deberes que tenemos por pertenecer a ella. Entonces, esto me parece muy importante. Además, quería también mencionar el hecho de que de la facultad salieron 5 premios Nobel, inclusive muchos de ellos que fueron docentes en la universidad, y, digamos, o son docentes. Entonces, Milstein, Leloir, Hussein, Saavedra Lamas, Pérez Esquivel, en fin, no se tiene esa cantidad de premios Nobel, no es normal en el mundo tenerlos, digamos. Entonces, esto es para darnos, no un orgullo barato, digamos, en el sentido de, sino pensar en que si hay este tipo de personas, es porque la universidad le supo dar a sus integrantes, a sus alumnos y alumnas, le supo dar la calidad académica que los puso en ese nivel. Habrá componentes individuales de su genialidad, de todo, eso nadie lo niega, pero los contextos son los que construyen a las personas, no son las personas las que se construyen solas. Entonces, en esto es brindarle un homenaje, digamos, a la UBA en estos 200 años, y en los esfuerzos que se hacen, y en los esfuerzos que hace toda la comunidad educativa, que hacen los docentes, que hacen, ustedes imaginen, nosotros sabemos que hay docentes que en muchos casos no hemos tenido durante muchos años renta, después, bueno, se obtuvieron algunas rentas, otras quedan pendientes. Entonces significa esfuerzos personales de docentes, de estudiantes, de todo el mundo, de no docentes también, para sostener una institución. Entonces, la tenemos que reivindicar y cuidar también, ¿no? A veces no sé si la cuidamos lo suficiente. Nada, me parece que esto es algo, por supuesto que a su vez tiene hospitales universitarios, dependiendo de la UBA, tiene 5 hospitales universitarios, tiene lo que es EUDEVA, que es un centro de publicaciones, en fin, todo esto indica, y todos los centros de investigación que tienen, es porque la UBA está dedicada a docencia, a investigación, a formación de grado, de posgrado, o sea, hasta el 5º nivel, hasta doctorado. Digamos, en ese sentido es integral absolutamente, y es en parte por estos principios que tiene ya desde el 1918, tiene un ingreso nivelador, no un ingreso, digamos, que es un simple examen que entra, pasa o no pasa la persona, tiene formas de estar permanentemente incorporando y sosteniendo
a los alumnos, como fue también durante la pandemia, que tuvimos todos que aprender a estar en Zoom, estar virtualmente, y sostener una situación que era difícil de sostener y que ustedes, los estudiantes y las estudiantes, fueron en eso se comprometieron también con esto. Entonces, bueno, nada, decir estas palabras simplemente para un poco a veces parar como el ritmo de la vida cotidiana y decir dónde estoy, qué tengo que agradecer de la vida y qué tengo que honrar de la vida. Es eso, nada más. Muchas gracias, Ana, y la verdad bueno, me emociona escucharte porque realmente es un recorrido que uno trata de hacer en tan pocos minutos y es tan largo, ¿no? Y construido con el esfuerzo histórico de muchas y muchos en todos estos años. La verdad que lo que hacemos nosotros hoy, o sea, es solamente tratar de honrar eso y tratar de buscar, o sea, que cada espacio de la Facu sea digno de ese pasado, pero también de ese futuro que nos espera, ¿no? Hoy hablábamos hace un rato respecto de la necesidad de pensar en ese futuro en conjunto y dentro de los ejes que uno de los expositores marcaba estaba no solamente, por supuesto, o sea, el sector privado, el sector público y los sindicatos, sino el cuarto era el académico, ¿no? Que en definitiva es muchas veces donde podemos trabajar, o sea, para poder acompañar los cambios y las transformaciones realmente que son relevantes para el país y la sociedad. La verdad, o sea, arrancamos ayer a la mañana con una charla del secretario de Empleo y contándonos respecto del futuro del empleo, la formación profesional, o sea, hay un montón de desafíos que teníamos como país. Y después de 2 días, y la verdad, o sea, la diversidad de temas que hemos tocado han sido totalmente enriquecedores, porque creo que se ha ido dentro de varios ejes de diferentes temas, se han venido tocando incluso puntos en común. Por ejemplo, ayer encontraba en una mesa organizada por la Comisión de Sindicalismo, que se hablaba del desafío de la tecnología, y hoy quizás, o sea, uno estaba hablando en una mesa del futuro del trabajo y se hablaba de la necesidad de la pata del sindicalismo en el apoyo a las transformaciones, ¿no? Entonces, creo que, o sea, el futuro, por supuesto, es entre todos, todas y todes, juntos, juntes, de alguna manera, o sea, mirando el mismo objetivo, o sea, de lograr una sociedad mejor. Hemos pasado desde temas de entender, o sea, que cuando hablamos del mundo del trabajo, no solamente hablamos del trabajo incluso como mejorador de la sociedad sin mirar, o sea, la inclusión, o sea, la inclusión social, la inclusión de aquellos que están fuera de un sistema hoy, o sea, y que es necesario retomar, o sea, por otro lado, o sea, se trabajó respecto de lo que es la necesidad de entender, o sea, el nuevo mundo del trabajo, no solamente en cuanto a las nuevas culturas, a los nuevos modelos, sino también a que no hay modelo de trabajo que no sea diverso, abierto, totalmente inclusivo, totalmente libre de cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender, o sea, que esa necesidad de cómo va a ser esa construcción del futuro del trabajo es entre todos, y creo que desde la universidad justamente es donde nosotros estamos aprendiendo y estamos generando aprendizaje y desde donde nosotros podemos llevar el cambio hacia las organizaciones. Yo, al principio de la gestión, una de las cuestiones que planteaba, incluso cuando charlaba respecto de las ideas que uno puede traer a la carrera, bueno, creo que, o sea, si hay algo que tenemos que generar desde la carrera es el cambio social, o sea, el cambio de la perspectiva, todas las cuestiones que hoy en las organizaciones no se pueden realizar, o no son realizadas, no son alcanzables, lo podemos empezar a cambiar desde ahora. Por eso creo que es muy relevante lo que mencionaba Ana respecto de que desde acá es la transformación, o sea, de cada uno y cada una de ustedes se puede generar ese cambio. Entonces, mirando solamente hacia estos 2 días y sin dejar de nuevamente agradecer a cada uno y a cada una de quienes acompañaron estas jornadas, la verdad, o sea, que estas jornadas son para ustedes, son para que ustedes puedan
haber recorrido estos aprendizajes, estos conocimientos, estas reflexiones, podamos quedarnos con contenido generado que va a estar disponible, por supuesto, para volver, y además seguir construyendo esta red y esta comunidad que es fuerte en RT, que realmente es lo más importante. La verdad, o sea, no dejamos de que entre nosotros lo más importante es que somos personas que estamos unidos por un mismo interés y que seguramente que el mundo del trabajo sea mejor para el futuro. Así que la verdad agradezco mucho la participación en estas jornadas. Creo que para mí, o sea, es un orgullo como director, por supuesto, estar cerrando nuevamente unas jornadas, y agradezco la participación y ayuda de todos en esto. Gracias, y bueno, dejo abierto para cualquiera de ustedes que quiera comentar. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte, sepan que este es el momento. Podemos leer el chat también, Mariano, a todo el equipo. Hay muchos comentarios de agradecimiento. Dice la profe Selen González, impecable cierre, gracias Ana por recordar la historia de la UBA, nuestra historia, integrante de esta comunidad académica, diversa, plural, inclusiva. Comenta abajo Tamara, muchas gracias. Bueno, muchos comentarios de agradecimiento, también del profe Pablo Marsal. Si alguno quiere habilitar el micrófono, hacer algún comentario, también es bienvenido. Bueno, yo ya comenté, Mariano, Ana, el equipo de voluntarios, agradecimiento a todos. He participado de varias mesas y ha sido todo muy enriquecedor como siempre, y es un placer volver a participar nuevamente de estas mesas. Mandan saludos desde Córdoba. Bueno, si les parece, nos despedimos con un aplauso, y damos cierre a la jornada. Muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias a todos.